Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Monroy Méndez y yo les voy a hablar acerca del guión radiofónico. El guión es un instrumento que sirve para planificar cualquier programa radiofónico, especialmente para prever todo el material sonoro que será necesario para la producción. En el guión se detallan los pasos a seguir, así como su duración y algunas anotaciones. Este tipo de recurso es una pieza clave para que los locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué acciones van a cada segundo y puedan llevar un control del programa. En radio se puede establecer una tipología de guiones en función de tres variables. La número 1 es la información que contienen. La número 2 es las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos. La número 3 es la forma en que se es presentado. Según la información que contiene, hablamos de guiones literarios, guiones técnicos y guiones técnico-literarios. Más adelante les hablaremos de cada una de ellas para que elijan el guión que mejor les convenga. Los guiones literarios son aquellos que dan una importancia fundamental al texto que deberá de leer el locutor o los locutores, excluyendo las anotaciones técnicas relativas o a planificaciones, figuras de montaje, etc. En él solo se señalan generalmente en mayúsculas los lugares en los que aparecen músicas y efectos sonoros. A continuación mostramos ejemplos de este tipo de guiones. Como podemos ver, aquí se encuentra el locutor 1, que es la persona que va a estar hablando. Aquí tenemos la acción o la forma en que lo va a decir, que es de forma melancólica. Y aquí tenemos tal cual el párrafo de lo que va a decir. Como dice aquí, en ella estaba allí sentado junto a mí. Otro ejemplo igual tenemos aquí es el locutor 2, la forma en cómo lo dice y el texto que va a decir. Este tipo de guiones simplemente lo que pretenden es que el locutor tenga claro lo que va a decir y la forma en cómo lo va a decir. No se hacen como tal acotaciones, simplemente algunos efectos de sonido, algunas cortinillas o algunos cortes comerciales para que ellos vayan viendo en qué momentos van cambiando y toda la duración del programa. Los guiones técnicos predominan las indicaciones técnicas. En ellas se dice lo que el locutor va a expresar en forma de ítems. Es decir, tenemos aquí lo que establece que es el locutor 1, la acción que va a realizar y volvemos aquí a hacer lo mismo en el cuerpo de la noticia. Igual tenemos el locutor y la acción que va a realizar. En ellas se establecen simplemente las pautas de lo que se va a decir y algunos recursos como la música que se va a presentar, las cortinillas, la duración de la música, la duración del texto y todos estos recursos van establecidos en los guiones técnicos. En ellos se deja un apartado para poder hacer algunas anotaciones y se tenga claro que se pueden hacer ciertos cambios. Este tipo de guión es el más usado en la radio actual, sobre todo en programas informativos y magazines. Los guiones técnico-literarios son los que contienen toda la información posible. En ello aparecen el texto verbal completo, así como el conjunto de indicaciones técnicas. Según la posibilidad de realizar modificaciones, hablamos de guiones abiertos y de guiones cerrados. Los guiones abiertos están hechos para que puedan ser modificados en el transcurso del programa, mientras que los guiones cerrados no admiten modificación alguna. Son tal cual como se establece en el escrito. Según la forma en que se presente, hablamos de guiones americanos o guiones europeos. El guión americano se presenta en una sola columna, separando las indicaciones del técnico y de los locutores mediante los párrafos sagrados. En estos guiones las anotaciones técnicas se subrayan mientras que el nombre de los locutores aparecen en mayúsculas. Además se acostumbra a dejar un margen a la izquierda para señalar posibles modificaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un guión literario cerrado americano. Como pudimos ver, tenemos aquí el locutor, el cual se marca en mayúsculas. Aquí está la forma en cómo lo va a decir y el guión tal cual de la información. Aquí tenemos dos tipos de locutores, María y Andrea. Como vemos, este tipo de guión es cerrado, así que no tiene lugar alguno para alguna modificación. Si fuera de tipo abierto, tendría una columna de este lado, del lado izquierdo. El guión europeo se presenta en dos o más columnas. La de la izquierda se reserva siempre para los indicadores
técnicos, mientras que el resto se indica para lo que va a integrar el locutor, el texto y la forma de ítems en que será presentado. Aquí tenemos un ejemplo de guión técnico abierto europeo. En él tenemos del lado izquierdo lo que nos dice control, que en eso es toda la parte técnica. Nos especifica el micrófono 1, CD 1, el corte número 8, el tipo de música. De este lado pues también tenemos, y aquí cambia, es un CD 2, nos dice que va a entrar una ráfaga, micrófono 2. Y por el lado derecho tenemos lo que son los locutores. Nos marca locutor 1, locutor 2, nos dice la información que van a decir y simplemente es todo lo que detalla en ese tipo de guión. Por otro lado, el guión técnico literario cerrado y europeo no tiene la apertura para poder hacer modificaciones o añadir comentarios, tal cual solo viene la información. Este es un poco más técnico, ¿por qué? Porque en este nos dice en control, nos establece el efecto sonoro que va a marcar, el tipo de CD que está entrando, qué tipo de micrófono está. Y por el otro lado tenemos el micrófono 1, micrófono 2 o micrófono 3, dependiendo del número de locutores que se encuentren en el programa. En ellos solamente nos dice micrófono 1 y nos señala la información que va a hacer mención en el micrófono 1, mientras que en el micrófono 2 nos hace mención de lo que va a ser presentado. De esta forma podemos ver los diferentes tipos de guiones y podemos disuadirnos para poder enfatizarnos en algún tipo de este tipo de guiones. Debemos recordar que tanto los guiones abiertos como cerrados tienen ciertas dificultades o ciertos aspectos que deben de cubrirse. Una vez que desarrollemos el tipo de programa que vamos a presentar, podemos dirigirnos y saber qué tipo de guión se adapta a nuestras posibilidades. Los invito a que traten de crear su propio guión y desarrollen un podcast como una prueba y vean qué tal les va.